Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el concepto de inversa de una transformación o transformación inversa, como la quieran ver. Para ello, yo requiero que mi transformación original sea una transformación biyectiva por el siguiente detalle. Observen, recuerden, una transformación lineal, ¿sí? Yo tengo un dominio y un codominio. Ustedes saben que cuando le aplicas la transformación a este vector u, tú obtienes su imagen. Ahora lo interesante y el cuidado que debo de tener es que yo, cuando le aplique la transformación inversa a esta imagen, me dé como resultado este mismo vector u. Por ello requiero que esta transformación original sea una transformación biyectiva. ¿Cómo cuido que sea una transformación biyectiva o cómo observo si es o no biyectiva? Cuando la dimensión del núcleo de esa transformación sea 0. Recordarán que para que sea suprayectiva, la dimensión del codominio tendría que ser igual a la del recorrido. Recordemos un teorema donde relacionábamos precisamente este detalle en una transformación lineal. La dimensión del dominio, que vamos a llamarle U, recordarán, era la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. ¿De acuerdo? Recordarán esto. Si tu dimensión del núcleo es 0, entonces la dimensión del dominio tendría que ser la dimensión del recorrido. Pero como la dimensión del recorrido, para que sea suprayectiva, tiene que ser igual a la dimensión del codominio, realmente lo que te estoy diciendo es que la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del codominio. ¿Sí? ¿Observan? Entonces, bajo esta relación yo puedo decir que para que sea biyectiva, la dimensión del núcleo tiene que ser 0 y la dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del codominio. Con estas condiciones, yo digo, mi función original es biyectiva, entonces la inversa existe y es momento de trabajar el proceso para obtener esa transformación inversa. Ahora, hay una forma más sencilla de elaborar esto. La otra forma de poder trabajar es, yo tengo una transformación lineal y sé muy bien que está asociada a una matriz asociada. Tú a toda transformación le puedes obtener su matriz asociada. Si esa matriz asociada, ¿sí?, tiene inversa, lo que estás obteniendo es precisamente la matriz asociada a esa transformación inversa, ¿de acuerdo? Recuerden las condiciones. Para que una matriz tenga inversa requieres que sea una matriz no singular, es decir, su determinante tiene que ser diferente de 0. Con ello, entonces, esta matriz tiene inversa y entonces la matriz asociada a esta transformación sería esta. El último paso sería multiplicar esa matriz asociada, ahora fíjense, por un vector que antes era el codominio. No piensen tanto en eso. Recuerden esto. Mi transformación va de U a V y mi transformación inversa va de V a U. ¿Sí? Entonces, el que antes era codominio ahora es dominio, ¿va? Pero entonces este vector B pertenece al dominio de la transformación inversa. Entonces, tú nada más cuídate siempre con la idea de este vector tiene que ser un vector del dominio, pero este dominio es el de la transformación inversa. Por ello, al final te da la regla de correspondencia de la transformación inversa de este vector, ya sea un vector particular o un vector general. Ahora también recuerden, yo puedo tener la matriz asociada a bases diferentes, base A, base B. Entonces sería mi matriz asociada de A a B. Yo puedo tener también esta matriz. ¿Qué pasa cuando le aplicas inversa a este tipo de matriz? Lo que tú vas a obtener, como lo hacíamos en la de transición, intercambiaba las bases, pero ahora está asociada a la transformación inversa. Y recordemos el método indirecto. Aquí, para obtener la regla de correspondencia sería, ok, yo tengo la matriz de BA de T inversa, ¿de acuerdo? Y entonces, para obtener su regla de correspondencia, paso número 1, multiplicar por un vector del dominio, pero en este caso, coordenadas en la base B.
y te va a dar como resultado la imagen del vector, su inversa, pero esto referido a la base A. ¿De acuerdo? De esta manera, como pueden observar, tengo las matrices asociadas, ya sea las canónicas, ya sea a no canónicas, ¿sí? Y con espacios vectoriales diferentes. Y entonces, por medio de matrices asociadas, encontrar la inversa y luego la regla de correspondencia por medio de mi método indirecto que ya conozco. ¿De acuerdo? Hagamos un par de ejercicios. El ejercicio me dice, tengo los espacios vectoriales P y M. Mi transformación F va de P a M. Observen la dimensión de P. La dimensión de P es 3. La dimensión de M también es 3. ¿Va? Va por buen camino. Y me dice cuál es la regla de correspondencia. Ya me está dando esta regla de correspondencia. El inciso A me indica, dame el núcleo de la transformación. Es una forma de ayudarte. Si te da dimensión 0, quiere decir que tal vez es biyectiva. Y en dado caso, inciso B, y aquí viene la pregunta interesante para el inciso B, dice obtener si existe la transformación inversa de F. Si el núcleo te da diferente, su dimensión es diferente de 0, quiere decir que esta no es una función biyectiva, por lo tanto no existirá la inversa, ¿de acuerdo? Entonces me va avisando, ¿va? Entonces vamos a obtener primero el inciso A. El inciso A me dice, obtén el núcleo de esta transformación. Recuerden que el núcleo de la transformación es la función, ¿sí? Su imagen debe ser igualada al vector nulo. Es decir, esto lo sustituyes por A más C, 0, 0, A menos C. Y esto tendría que ser igual a 0, 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Y entonces A más C es igual a 0 y A menos C es igual a 0, ¿de acuerdo? Y entonces aquí observen, esto multiplico por menos 1, lo sumo acá, y entonces la equivalente sería menos A más A, y luego menos 2C igual a 0. C es igual a 0, A es igual a 0. Recuerden, el núcleo de la función es un subespacio vectorial del dominio, ¿de acuerdo? Me está dando que C y A son ceros. El núcleo de la transformación, ¿sí? Realmente es Bx para todo B que pertenece a los reales. ¿Se dan cuenta? El núcleo de mi función no fue 0, no fue solamente el vector 0. ¿Por qué? Recuerden que la dimensión de V será 0, concretamente cuando V es 0, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estaba buscando con el núcleo. No me da, ¿sí? Y entonces esta no tiene inversa, esta transformación. Pero vamos a obtener la matriz asociada para que observen un detalle. Al obtener la matriz asociada, observen, es f de x cuadrada, f de x y f de 1, ¿de acuerdo? Entonces, f de x cuadrada quiere decir que a vale 1. La matriz asociada sería 1, 0, 0, 1. F de x sería 0, 0, 0, 0. Y f de 1 sería 1, 0, 0, menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces, voy a hacer el isomorfismo de este. Aquí está, ¿no? Mi base del codominio sería la base natural de unos y ceros. Y entonces, con ello, puedo hacer un isomorfismo directo. Y entonces, aquí el isomorfismo, de acuerdo, sería 1, 0, 1. A, B, C. A, B, C. Y el isomorfismo de aquí sería 0, 0, 0. No se les ocurre eliminar este, ¿sí? Pensarán, ¿lo puedo eliminar? No. Y aquí es 1, 0, menos 1. Dispongo en columna. Entonces, la matriz asociada a F sería 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1. Observen, tienes una columna de ceros, incluso un renglón de ceros, por lo que el determinante de esta matriz asociada, el determinante de M de F es 0. Y entonces, la transformación inversa no existe, ¿sí? Vamos con otro ejercicio.
Este otro ejercicio me indica, es tu transformación lineal que va de R3 a R3. Dominio y codominio tienen la misma dimensión. Y entonces me dice, la transformación de este vector te da esto. ¿Va? Vámonos directo a la matriz asociada para verlo por ese método, para ver si existe la matriz inversa, ¿sí? Y con eso, por supuesto, estará asociada a la matriz asociada a la transformación inversa. Para obtener este tipo de matrices se simplifica. Necesito base canónica del dominio, es decir, voy a transformar 1, 0, 0, transformo 0, 1, 0 y transformo 0, 0, 1. Base canónica de R3. Y entonces las imágenes en este caso sería 1, 1, 0, 0, 0, 1 y 1 menos 1, 0. ¿Va? Mi matriz asociada a esta transformación es dispuesto en columna 1, 1, 0, 0, 0, 1 y 1 menos 1, 0. Recuerden también, si alguna de los renglones o columnas son equivalentes, el determinante también te dará 0. Yo no observo ninguna equivalencia. Este no es igual a este, si observan, este tampoco es igual a este en columna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar el determinante. El determinante de esta matriz asociada sería 1 por 0 por 1, 1 por 1, más 0, más 1 por 1. Y esto me da 2. Con esto les demuestro que el determinante es diferente de 0. Tengo una matriz no singular, entonces puedo obtener la inversa de esa matriz. Vamos por ella. Entonces, para obtener la inversa de la matriz, pueden trabajar cualquier método. Voy a trabajar el escalonamiento, el tener la matriz identidad de este lado, la voy a pasar de este lado. Entonces, vamos a obtener la inversa de esa manera para practicar un poquito este método. Entonces, este es el pivote, por menos 1 lo sumo al segundo renglón, 1, 0, 1. Recuerden que afecta a todo el renglón extendido. Menos 1 más 1, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, 1, 0. Y me queda 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si observan, ya casi la tengo. Es reacomodar esta, subo para acá. Voy a dividir por menos un medio, ¿sí? Voy a intercambiar y entonces el resultado sería 1, 0, 1, 1, 0, 0. Voy a subir este renglón, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y al dividir este por un medio me quedaría 1, un medio, menos un medio, 0. ¿Sí? Vean que todavía tengo un 1 aquí. Entonces hay que hacer 0 este 1. Lo voy a hacer con este 1 de acá. Multiplico por menos 1 y sumo al primer renglón. Y la matriz equivalente me quedaría. Voy a poner abajo un medio menos un medio 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y sería 1, 0, menos 1 más 1, 0, menos un medio más 1 sería un medio más 0 y 0. Ya tengo entonces mi matriz asociada, es decir, la matriz asociada a la transformación inversa sería un medio 0, 0, 0, 1, un medio menos un medio 0. Para comprobar, tendrías que multiplicar esta por esta matriz o esta por esta matriz, aquí sí se vale la conmutatividad, y el resultado te tiene que dar la identidad. Ya tengo la matriz asociada a la transformación inversa. Vamos a obtener la regla de correspondencia. Mi transformación original va de R3 a R3. Entonces, la transformación inversa también va de R3 a R3. No me afecta aquí en nada, ¿de acuerdo? Y entonces, al multiplicar por un vector, en realidad es un vector del dominio que sigue siendo R3, el dominio de la transformación inversa, y es R3. Entonces multiplico por X, Y, Z directamente, no trabajé bases diferentes, trabajé las bases canónicas y entonces por eso puedo trabajar y multiplicar directamente por X, Y, Z. El resultado me daría X más Y, lo voy a poner entre 2, luego Z y luego X menos Y entre 2.
La regla de correspondencia de la transformación inversa, que también se aplica a R3, sería esto ponerlo en renglón, en lugar de columna, z, x menos y entre 2. Si observan, no borré la transformación original. No la borré porque quiero que comprobemos un detalle. Por ejemplo, yo quiero transformar cualquier vector de R3. Puedo decir el vector menos 1, 2, 2. Es un vector cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a obtener la transformación de este vector, ¿sí? Y entonces, x vale menos 1, y vale 2 y z vale 2. Entonces, menos 1 más 2 es 1, menos 1 menos 2 es menos 3 y y vale 2, ¿va? Ahora, si tú aplicas la transformación inversa, es decir, la regla de correspondencia a 1 menos 3, 2, si tu regla de correspondencia es correcta, entonces te debe de salir el vector menos 1, 2, 2. Vamos a ver. X vale 1, y vale menos 3, z vale 2. 1 menos 3, menos 2. Entre 2, menos 1. Z vale 2. Luego, 1 menos menos 3 sería 4. Entre 2 me da 2. Observen. ¿De acuerdo? Es correcta. Esta es tu regla de correspondencia de la transformación inversa. Este ejercicio me indica, tengo el espacio vectorial M2. M2, su dimensión es 3. Me dice que la transformación S va de M2 a R3. R3, su dimensión es 3. Dominio, codominio, misma dimensión. Me está dando la base A y la base B. Ya te da la matriz asociada. Me dice, la matriz asociada de A a B asociada a S es esta matriz, donde la base A me la indican de esta manera, 3 elementos en la base A. Observen que la base B es la base canónica de R3, ya me ayuda a simplificar un poquito. Y entonces me dice obtener la regla de correspondencia de la transformación S. S inversa va a ir, por supuesto, de R3 a mis matrices de M2. ¿Bien? Y entonces hay que ver si esta matriz tiene inversa. Si tiene inversa, recordarán, yo tengo la matriz de A a B de S. La inversa de esta matriz va a ser la matriz de B a A de S inversa. ¿Bien? Entonces tendría que trabajar el método indirecto para encontrar la regla de correspondencia. Esta, si observan, su determinante, el determinante de la matriz asociada de AB de S sería 1 que multiplica a 2 y más 1 que multiplica a 0, más 0, ¿no? El determinante es 2. Entonces, yo puedo decir tranquilamente que tiene inversa. Vamos a obtener la inversa de esta matriz. Para obtener la matriz vamos a volver a trabajar con el método escalonando mi matriz extendida para poder pasar la identidad de este lado y el resultado quedará de este lado, ¿va? Entonces, aquí multiplicaría por menos 1 y sumo al tercer renglón. 1 menos 1, 0, 1, 0, 0. Aquí de una vez multiplico por menos 1 para que sea positivo y entonces me queda 0, 1, 0 y ya quedaría 0 menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0, 1. Luego menos 2, menos 1, 0 y 1. Habría que hacer hacerlo 0, entonces multiplico por menos 1 y sumo al tercer renglón. Y el resultado me daría 1 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 menos 1, 0. Y entonces menos 1 más 1, 0, 0, menos 2. Menos 1, 1 positivo y 1. Ahora voy a hacer dos transformaciones. Voy a sumar y voy a dividir entre menos 1/2 para que quede precisamente la identidad del lado izquierdo. Y entonces la única que se mantiene es la de en medio, la dejo tal cual. Y entonces me daría 0 más 1, 1 menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Y abajo 0, 0, 1, 1/2, menos 1/2, menos 1/2.
tengo entonces mi transformación inversa. Esta que tengo aquí es la matriz de BA de ese inverso. Y entonces esto me da 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 0, 1 medio menos 1 medio menos 1 medio. Basta con comprobar que esta por esta me dé la identidad. Ya tengo entonces la matriz asociada a la transformación inversa. Recuerden, mi matriz original iba de M2 a R3, por lo que la inversa, debo cuidar, va a ir de R3 a M2, ¿sí? Entonces, tu vector del dominio, para trabajar el método indirecto y obtener la regla de correspondencia, tu vector del dominio es R3. Por eso obtienes el vector de coordenadas en la base B. Y si ponen atención, es la base canónica, ¿sí? Entonces, en realidad es multiplicar mi matriz asociada, que es 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 0, 1 medio menos 1 medio menos 1 medio. Lo multiplico por el genérico del dominio, que es R3. Entonces, ese R3 en realidad es XYZ. Bien, multiplico la matriz asociada a la transformación inversa por un vector del dominio de la transformación inversa. Eso es R3. Como podrán ver, sí es el vector de coordenadas en la base B, pero la base B es la base canónica. Directamente me da XYZ. Cuando es la base canónica, tú haces la combinación lineal y lo igualas a XYZ y te da exactamente el mismo vector. Y entonces el resultado de esto es X menos Y, y me quedaría X menos Y menos Z, todo entre 2. Pero esto está todavía en la base A, ¿sí? Falta aplicar la última combinación lineal de estos escalares por cada uno de los vectores de la base A. Entonces, primer escalar, X menos Y. Por primer vector de la base A, que es 1, 0, 0, 0. Segundo escalar, entonces más menos Y, por el segundo vector que es 0 menos 1 menos 1, 0. Y último escalar, X menos Y menos Z, todo entre 2, por la última matriz que es 0, 0, 2. La combinación lineal, el resultado de esta combinación lineal sería aquí. Entonces multiplico este escalar por esta primera matriz y el resultado sería X menos Y en la primer componente. Ahora, este escalar, al multiplicarlo por esta matriz quedaría Y y Y de esta manera. Y este tercer escalar se multiplica por este que es 2. Me quedaría X menos Y menos Z. Esta es tu regla de correspondencia. Ve, tu transformación inversa va de R3 a M2. Este es el resultado. La regla de correspondencia la escribo de la siguiente manera. S inversa de XYZ, porque voy de R3, sería la matriz X menos Y, X menos Y menos Z. Lo puedes comprobar, por supuesto, si obtienes la regla de correspondencia de la matriz asociada original que me dieron, para que al hacer la imagen y aplicar la regla de correspondencia de la transformación inversa, veas si te da este resultado. Y este resultado lo puedes comprobar recordando que si yo obtengo la imagen de un vector sobre el original, te daría un vector V. Si te obtienes la inversa de ese vector V, te da el vector U, ¿de acuerdo? Cuidando, por supuesto, que era biyectiva, ¿va? Esta es mi regla de correspondencia de la transformación inversa, ¿sí? Nos vemos en el siguiente video. Gracias.